Bueno, buenas tardes, 17 horas, 5 horas de la tarde aquí en la Ciudad de México. Pues hoy vamos a un tema que incluso yo se lo decía a mis recién ingresados alumnos de posgrado de la UNAM, que nos vamos a pasar viendo la mayor parte del curso, que son trimestres, pero les llaman semestres. Pues vamos a abordar este tema de los semiconductores, además de la inteligencia artificial, que a mi juicio es lo que ya va a marcar pues los próximos 10 años, donde ahí se va a definir el curso del mundo, a mi juicio. Bueno, entonces, ya abiertamente el presidente Biden, el martes pasado, un día después de que abordamos aquí qué había detrás de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, con todas estas consideraciones de los chips o semiconductores, que nosotros ya lo habíamos abordado, al menos desde mi página La Jornada en Bajo la Lupa, desde hace más de 2 años, ya se veía venir toda esta grave crisis, además de la carestía mundial que hay hoy de chips, debido a la pandemia, a la consabida pandemia. Y pues ya abiertamente el día después de que hicimos nuestro video, que le fue muy bien, por cierto, en vistas, lo cual agradezco. Y al día siguiente, el presidente Biden, pues hizo su famosa enmienda de los chips y la ciencia. Estamos hablando, fueron alrededor de 250 y pico mil millones de dólares, 52 mil millones de dólares expresamente consagrados a este tema de los chips, donde viene un subsidio. Vean, y aquellos que son librecambistas a ultranza, pues aquí el gobierno de Estados Unidos pues se parece más al gobierno de China, que está subsidiando a sus empresas, porque lo mismo está haciendo Estados Unidos, facilitando con subsidios sus inversiones. Yo no estoy diciendo que está bien o mal, lo único que estoy diciendo que esta falacia de la teoría del libre mercado, pues no se sostiene, y al todo lo contrario, estamos viendo que hay una inducción de la política industrial de Estados Unidos, pues que no se diferencia mucho de los países comunistas. Y vean, tampoco es nuevo, yo nunca olvidaré cuando era más novato en los análisis, cuando el presidente Baby Bush, creo que dio alrededor de un millón de millones, 1 trillion en anglosajón o 1 billón en castizo, pues subsidió la cuestión agrícola de Estados Unidos. Es decir, cuando a Estados Unidos le va mal en el libre mercado global, inmediatamente recurre a los subsidios. Esa es la realidad. Entonces ya lo vimos en la cuestión agrícola con Baby Bush y ahora con Biden, pues abiertamente, que no está mal, yo no digo que, fíjense, no estoy calificando. Ustedes van a decir, bueno, ¿y qué está bien? Bueno, pues está bien lo que da resultados. Cada país tiene su esquema. No puede uno, por ejemplo, exigirle a México, eso lo hacen mucho los ignaros, ¿no? En México, los neoliberales ignaros, que han fracasado en todo en México, solo es para el beneficio de una plutocracia medieval, rapaz y procaz y mendaz, todo eso. Pero pues no le sirve al país, un país se armoniza, no podemos estar 99% de mexicanos estar trabajando para el parasitario 1%, eso no lo acepta ningún país y nunca lo ha aceptado. Pues ahí están los anales de la historia. Bueno, no me quiero detener mucho en eso, pero sí quiero decir que hacen comparaciones baratas, un país como México, todavía subdesarrollado, postindustrializado, que todavía no entra la tecnología,
y nos quieren comparar con un país, pues, post-tecnológico como Estados Unidos. ¿Cómo le hacemos? Ya incluso David Ricardo, desde sus teorías, si no me equivoco, el siglo XIX, pues manejaba eso de la ventaja comparativa, que es muy banal, no tiene nada del otro mundo eso. Pues quizás da resultados en el corto plazo, pero luego en el mediano y largo plazo no da resultados. Lo que quiero decir es de que al final de cuentas cada país tiene sus circunstancias, su especificidad, su momento histórico, y es ahí donde se toman las decisiones, pero además la mística de su población, que creo no en ese proyecto. Bueno, ya dicho eso, entramos de lleno con este tema. Biden declara la guerra de los chips a China. A ver, Giselita, la primera, si eres tan amable. Y literalmente ya no lo ocultan que es guerra, ¿eh? Acuérdense, la había iniciado Trump, era más contra Huawei, pero ahora ya es directo con Biden contra China, porque aquí estamos hablando de geoestrategia, no estamos hablando de comercio. Aquí no entra la falacia, a mi juicio, muy vulgar de costo-beneficio, que sí sirve para, pues yo diría, para changarros, para quizás empresas medianas, pero ya a nivel de seguridad nacional de un país, pues se aborda otros temas, y es lo que está haciendo Estados Unidos, nos guste o no. Bueno, la primera, Giselita, y vean, es desde la Casa Blanca, abiertamente lo dicen, en la enmienda de ciencia y chips. Bueno, en ciencia van a invertir mucho en inteligencia artificial. Les recuerdo que Estados Unidos está rezagada eh, por lo menos 15 años, esto lo acepta el Pentágono, en robótica, en computación cuántica, pues van a invertir porque sí, China les está ganando la partida. En inteligencia artificial, sin duda. En computación cuántica, yo diría que están empatados, ¿eh? Y en robótica, pues ahí se van. Pero es menos importante, a mi juicio, que la inteligencia artificial y los semiconductores. Entonces, es para la creación, para disminuir los costos, para crear empleos y fortalecer las cadenas de abasto y contrarrestar a China. Título completo. Ahí está, lo dicen ellos, así que no hay que perder el tiempo con disquisiciones, porque pues, lo está aceptando abiertamente Estados Unidos. Ahora, ellos le endosan a gran parte de la inflación que está padeciendo Estados Unidos a el problema del desabasto en las cadenas, sobre todo de los chips. Bueno, son muchos factores, ¿no? Ya ven que también está la cuestión del petróleo y otras consideraciones más. Entonces ahí lo tienen, ya para no perder el tiempo. Yo creo que con el título basta, es más que suficiente. La siguiente, Giselita. Bueno, y vean, este es Intel, es la empresa, pues yo diría consentida del gobierno. Fíjense que llamó mucho la atención al estar leyendo la biografía de Pat Gelsinger, que tiene 61 años. Él es director general de Intel, que es el primer fabricante en Estados Unidos de los chips. Y sí, de plano es la consentida, incluso a grado tal que Qualcomm, por ejemplo, que es competidora, pues lo dice abiertamente. Ahora, la biografía de Pat Gelsinger es interesante porque él crece en la región rural Amish y Menonita de Pensilvania. Muchos van a decir, ¿qué es eso de Amish y Menonitas? Son unas, yo diría, unas denominaciones anabaptistas evangélicas que provienen del sur de Alemania y de Suiza. Hay muchas, no me quiero meter a eso, pues, naturalmente, pero sí pesa porque son tienden mucho a la vestimenta del siglo XIX, tienden a no confundir con ¿cómo se llaman estos a los que pertenecen los de Barón y Mitt Romney? Ahorita alguien me lo recuerda. Bueno, son diferentes, ¿eh? No los confundan a los Amish con los menonitas. Bueno, entonces, incluso hay otros que les llaman juteritas, ¿no? O sea, hay 3 denominaciones. Bueno, no me quiero meter a fondo, pero sí habla de que la filosofía de vida de estos grupos anabaptistas
es la sencillez, la vida rural, la, eh, toda la convivencia comunitaria que es muy importante entre ellos. Bueno, este personaje, nos guste o no, pues ha influido mucho en que Estados Unidos cambie su política, sobre todo ya pase a financiar, a subsidiar a las empresas y sobre todo en rubros donde se encuentran atrasados. Reconocen abiertamente que están retrasados en relación a China, lo cual también es muy discutible porque Estados Unidos usó a Taiwán y ahí está, ya lo saben, TMSC. Incluso Nancy Pelosi se reunió con Mark Liu, que es el mandamás de TMSC allá en Taiwán. Entonces ahí hay que manejar eso, pero ya se había vuelto demasiado dependiente de, de Taiwán. Entonces, y allí entra la geopolítica, donde en Taiwán consideraban que ellos llevaban la batuta y ellos tenían garantías geopolíticas debido a que tienen esta empresa, pues hay que decirlo, de ensueño, de primer nivel, a nivel mundial en chips. Sobre todo, vean, hoy se hace una división entre los legacy chips, es decir, los comunes que conocemos, que es para carros y otras cosas, y los eh, les llaman cutting edge chips. ¿Qué quiere decir? Que son de punta, son de tecnología de punta. No hay que confundir esto, incluso lo vimos la vez anterior. China los tiene, pero no los comercializa, es otra cosa. Aquí estamos hablando ya de comercialización. Y obviamente los cutting edge o los de tecnología de punta, esos chips, pues naturalmente también los tiene Estados Unidos. No hay que equivocarse. Por ejemplo, el mismo Taiwán que los produce, pues no los usa porque no están ni en la carrera espacial y no están ni en el juego de inteligencia artificial, ni en la computación cuántica, entonces, ni en los misiles hipersónicos, etcétera. Una cosa es ser, yo lo veo así como una cuestión de outsourcing, pero también tienen una gran mano de obra manufacturera para el diseño y la manufactura, que no lo tiene Estados Unidos, donde los costos son muy altos. Bueno, entonces ya lo tienen. Intel es el más grande, la más grande manufacturera de semiconductores por ingresos. Eso es importante, ¿eh? No, aquí no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de ingresos. Entonces, la industria que ellos en las que están en los chips, están en el hardware de computación, en los carros autónomos, en la automatización, en la inteligencia artificial. Y sus ingresos el año pasado fueron de 70,000 millones de dólares, imagínense, una cantidad pues tremenda, ¿no? Y tiene empleados 121,100. Yo recuerdo, creo que se hizo un acuerdo para que Intel radicara en eso, a ver si nuestros amigos ahí de Zapopan no los dicen, que ya ven, yo lo bauticé como el Tequila Valley, el, a ver si ya están instalados ahí en buena y debida forma Intel, iban a hacer grandes inversiones, a ver si nos actualizan. Bueno, la siguiente, eso es lo bueno de este tipo de grabaciones, nos permiten interactuar con pues con las suscriptoras y suscriptores. Entonces ahí está, Biden firmó este, esta enmienda para estimular los chips de Estados Unidos y competir con China. Vean, les dejo los titulares, les dejo la bibliografía. Aquellos que quieran ahondar, pues aquí tienen ustedes para hacerlo, porque nosotros hoy queremos dedicarnos más a las preguntas y respuestas. La siguiente, Giselita. Bueno, y vean, este es un artículo interesante que hace Anna Swanson, lo hace el 3 de agosto, mucho antes de que firmara Biden esta enmienda de los chips y la ciencia, y dice, el Congreso le está dando miles de millones de dólares a la industria del chips, pero sí hay restricciones. Y al final parece llegaron a un acomodamiento entre los fabricantes y el gobierno. Entonces, vean, esta enmienda
dice, amplia de ciencia y semiconductores le da al gobierno una nueva influencia sobre una industria estratégica. Para que se den cuenta, hoy todo el mundo piensa en su seguridad nacional. Hoy estamos en la época del nacionalismo económico, así que no se asusten cuando ven aquí en México. Yo creo que muchos neoliberales mexicanos, sobre todo el grupo de Coparmex, ¿no? Yo los veo muy atrasados, no están actualizados en ciencia y tecnología, se asustan. Pues vean las tendencias mundiales, cuáles son. Eso es un acto eminentemente socialista, para no decir comunista. Vean, Macron ya nacionalizó la electricidad y aquí se asustan porque de repente se les quita su hegemonía y se les da un poco al resto del país. Bueno, la siguiente. Es un artículo que vale la pena. A ver, regrésalo, Giselita, ese que comenté del New York Times, ¿eh? Se los recomiendo ampliamente. Y eso que yo no soy, no es demonio de mi devoción el New York Times, ustedes lo saben, pero yo estoy obligado a leer hasta los que no me gustan. Si no, no puedo ser dialéctico, me volvería maniqueo. La siguiente. Y este es de NPR, que suelen ser serios. Entonces dice, ¿por qué el plan de Biden para estimular a los semiconductores o la manufactura de chips en Estados Unidos es tan crítica? Igual, se los recomiendo, léanlo. Aquí básicamente ya dijimos todo. Lo único que les estoy dejando es bibliografía. Bueno, la siguiente. Y vean, esta es la parte de China, de Hong Kong. Este es de South China Morning Post. Y ustedes saben que son más, lo que no se publica en la China comunista, pues se publica aquí, son un poco más abiertos en ese sentido. Y sí, pues no es lo mismo manejar a 7 millones en Hong Kong que manejar a 1.400 millones en China continental. También eso. Cuando uno hace las comparaciones, también hay que saberlas hacer. Hay un dicho en la economía que siempre me llamó la atención que se llama ceteris paribus, con B grande. ¿Qué significa? Que se hace comparaciones entre iguales, no entre desiguales. Que de repente nos hacen comparaciones entre Belice y México. Bueno, se alocan. Y ahí tienen ustedes la guerra tecnológica abiertamente, la enmienda de chips de Estados Unidos, pues pone dudas sobre el empuje de la autosuficiencia de Beijing. Ustedes saben que Beijing tiene el plan del 2025, el 2025, de la autarquía, la autosuficiencia. No hay ningún país que sea autárquico, eso no existe, pero ese es el horizonte que se busca para no ser dependientes de los demás, y más cuando hay una guerra, pues pareciera que es la tercera guerra mundial, que no se atreve a decir su nombre, que yo la bauticé la primera guerra híbrida mundial, pero es una tercera guerra mundial que no se atreve a decir su nombre. Ya incluso Henry Kissinger lo acaba de decir el fin de semana pasado al Wall Street Journal. Pues dice, ya estamos casi en una guerra entre Estados Unidos contra China y Rusia. Imagínense, como que están sonando mucho los tambores nucleares. Entonces, vean, la enmienda incluye 52,000 millones, sí, porque son de 250 y pico mil millones de dólares. Hay mucho ahí de estímulo a la ciencia, ya les dije, a inteligencia artificial, a robótica, computación cuántica. Entonces van a ser subsidios, háganme el favor, subsidios, ya, lo más comunista que pueda haber, en la cima de miles de millones para la investigación científica, que tendrán un impacto limitado en el corto plazo con China. Bueno, obviamente en el largo, mediano y largo plazo mucho dependerá qué tanto funcionan esos subsidios, porque siempre ustedes saben que se pierden allí en los filtros de la corrupción, desgraciadamente. Son humanos al final del día. Y dice, sin embargo, el gobierno chino ha expresado su preocupación en relación a la enmienda y sus implicaciones para la industria tecnológica de China. Bueno, ahí lo tienen también. Les recomiendo, se los dejo como bibliografía. Naturalmente es muy extenso, pues nos pasaríamos 10 horas aquí si es que me pongo a leer todo. Por eso se los damos aquí bastante asimilado. La siguiente.
pero vale la pena tener el punto de vista, yo diría un poco más liberal, ¿no? Con el South China Morning Post. Yo soy suscrito a él desde hace mucho. Y vean, ya ahí viene lo interesante que es escuchar también a la contraparte. Aquí el Global Times comenta, que es el portavoz oficioso del Partido Comunista Chino. Recuerden que China está en septiembre, ya vamos a entrar a septiembre, están a un mes y medio de su congreso, donde van a elegir un tercer mandato al mandarín Xi. Gran parte de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán tuvo como objetivo torpedear ese tercer mandato de Xi. Parece ser que no tuvo el menor efecto, todo lo contrario. Yo creo que hasta apuntaló a Xi Jinping. Y ahorita se va a ir de espaldas cuando vean las andanzas, ya no del marido, ya la sabemos, del marido Paul, del marido de Nancy Pelosi, que tiene la misma edad que ella, de 82 años, sino del hijo, que además resultó, ya saben, uno investiga, yo soy muy forense en esos sentidos, pues resultó que es primo del gobernador de California, de Newsom. Bueno, ¿y esto qué significa? Pues que naturalmente adentro del Partido Demócrata hay una lucha por el poder y por la candidatura desde ahora por el 2024. Y ese grupo pues quiere poner a Newsom. Y Biden y Obama pues tienen a otros candidatos, ya los iremos viendo, ¿no? Bueno, el mismo Biden a sus 79 años quiere reelegirse. Bueno, entonces ahí tienen, dice que hoy pues es un giro mayúsculo de la política de Estados Unidos en contra de China, abiertamente. También se los recomiendo, es un artículo muy bueno, pero los expertos, bueno, cuando yo leo la palabra expertos, me carcajeo 2,500 horas y 2 segundos, porque siempre se equivocan los llamados expertos. Me mata de risa cuando alguien pone expertos. Mejor que digan tal autor dijo tal cosa, porque yo sé, si alguien quiere perder su dinero en la bolsa, consulten a un experto y luego me la platican. Bueno, ahí tienen ustedes la enmienda, de nueva cuenta todos hacen hincapié en los subsidios y también van a dar créditos por 24,000 millones de dólares. Vean cuánto, casi la mitad, para las plantas de chips en Estados Unidos. Bueno, también adicionalmente hay otros créditos que le llaman tax credit. ¿Cómo les llamaríamos? Créditos fiscales, vamos a llamarle así, por $7,500, precisamente para que los ciudadanos en Estados Unidos compren carros eléctricos. Alguien me va a preguntar y me voy a adelantar la pregunta porque aquí tenemos seguidoras y seguidores muy avesados y abusados. ¿Y México qué? Bueno, yo creo que la visita del supersecretario Marcelo Ebrard a Bolivia, donde hizo un acuerdo ahí con el gobierno para producir carros, el Quantum, que fue motivo del golpe de Estado contra Evo, eso ya hablamos ampliamente de ello, y sobre todo para pues yo diría la explotación conjunta o producción o aplicación, implementación, a ver qué término buscamos, de litio, en lugar de venderlo a locas, ¿no? Está bien porque le dan valor agregado, pero naturalmente ellos están pensando que esto va a tener que ver mucho con la parte automotriz del TEMEC. No está mal, yo creo que México apostó al TEMEC, o nos obligaron, ya no sé qué fue, pero creo que más nos obligaron de lo que apostamos. Y sí, bueno, nosotros teníamos el NAFTA, ¿se acuerdan? Entonces, con la amenaza de tarifazos de parte de Trump, pues sí, doblegaron a Videgaray y a ¿cómo se llama este cuate ahí de Monterrey que se cree el genio más grande de la Vía Láctea y es muy mediocre y menor? No sé cómo se llama, Guajardo, bueno, qué cosa.
Yo no sé por qué ahí padecen de complejos de superioridad, creen que la demás gente no piensa fuera del perímetro de esa región. Bueno, entonces hay mexicanos muy valiosos, no son en todas partes, y piensan, y hasta mejor muchas veces. Entonces ahí Videgaray, pues él se dejó golear, ¿no? Y Fajardo, Guajardo, yo no sé cómo se llama. Él igual, pues, fue un entreguista eh, obsceno. Y ahí el pobre Peña ni sabía en qué estaba, ¿no? Pues una gente muy limitada. Entonces, ahí sí nos metieron todos los goles en la cuestión tecnológica. Y ahí nada más participó el ya elegido en ese momento presidente López Obrador con mi paisano Jesús Seade, participaron en la cuestión, en conservar la soberanía del petróleo, que resultó una excelente medida. Pues vean hoy cómo está el precio del petróleo, cuánto ha subido, cómo se ha beneficiado Rusia, tuvo un efecto boomerang, cómo se afectó toda Europa, etcétera, y el mismo Estados Unidos con la cuestión inflacionaria. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Está bien, tenemos ese TEMEC. Yo desde el inicio nunca hubiera firmado un NAFTA. Bueno, ya está. No me van a hacer caso después de 30 y pico de años y tampoco quiero que lo hagan. Entonces, ahí está, vamos a sacar mejor partido. Yo no estoy viendo que haya transferencia de tecnología y ahorita van a ver con qué voy a cerrar, con algo que no me gusta, pero lo tendré que hacer. La siguiente, Giselita, les recomiendo ampliamente este artículo del Global Times. Ahí lo tienen. Eh, bueno, y vean, ahí saqué algunas frases que al firmar el CHIPS Act o la enmienda de los CHIPS, pues es un mayor giro en la política de Estados Unidos contra China. Dicen, sin embargo, una condición que las compañías deben encontrar es recibir los subsidios de que no deben expandir su manufactura de semiconductores en China durante 10 años, después de que tengan precisamente la gratificación de construir una planta en Estados Unidos. Se basa Global Times en un reporte de Bloomberg. Y obviamente esto va en contra también de Irán y de Rusia, no hay que perderlo de vista. Entonces, y luego esta parte dice, esto es un ejemplo de la campaña intensificada de Estados Unidos para cortar a China o sacarla de la cadena global de abasto de chips. Estados Unidos también está hablando, algunos de sus aliados asiáticos como Corea y Japón, para formar una alianza de chips. Eso es muy importante, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que vamos previéndolo. Sería una alianza. Yo no sé qué tanto jale Corea. Ahora que ya ven que fue Nancy Pelosi a Corea, no la recibió el presidente, se quedó de vacaciones. Bueno, no era de su nivel. Yo por eso critiqué, lo dije constructivamente y en plan muy amigable, pero crítico cartesiano. El presidente López Obrador nunca debió haber visitado a Nancy, a Kamala Harris, no es de su nivel. Y aquí, pues, eso adujeron en Corea, que Nancy Pelosi, aunque sea la speaker o la lideresa de la Cámara de Representantes, no es del nivel del presidente, la recibiera su homóloga o homólogo. Bueno, a ver, aumenta Giselita para ver. Ya voy a poner mis anteojos de lectura porque si no voy a tener problemas. Entonces, está muy interesante eso de la alianza. Yo veo a Japón más metida, a Corea menos. Además, aquel día me hicieron la aclaración, un amigo mío que es un gran geofísico de la UNAM, me dijo que hay mucho ruso que está operando los chips en Corea. Todas esas cosas hay que tomarlas en consideración, pero esa alianza sí hay que tomarla en cuenta. Bueno, y luego, además de los chips, Estados Unidos también está tomando medidas para precisamente contrarrestar a la industria eléctrica de carros. Y aquí les abro un paréntesis, ya empezó la guerra del litio. Ya saben que el mayor depósito, ya me enseñaron mis amigos de Sonora a pronunciar
Bacadehuachi, lleva acento en la E, que vamos a hacerle una visita ahí al alcalde próximamente, que es del Partido del Trabajo, curiosamente. Entonces, estamos organizando esa visita para octubre, si es posible. Entonces, pues ahí imagínense, tenemos el mayor depósito de litio del mundo, pero las acciones ahí las tiene, aunque no han explotado, han iniciado la explotación, la tiene China, una empresa china que ha ganado este año una fortuna, como 500%. Entonces ahí hay que ver también el aspecto geopolítico que hay detrás de, del litio de Bacadehuachi. Por eso es importante a veces visitar los lugares in situ. La siguiente, ahí se los prometo, por ahí ya abrieron la ventana de la guerra del litio, que de hecho ya se está dando en Bolivia, porque hay varias empresas de Estados Unidos, de China, de Alemania, de Rusia, que están participando en las licitaciones de litio de Bolivia, que es más de fácil asequibilidad porque está al aire libre, son salares, mientras que la desventaja del litio de México es de arcilla, entonces requiere de, pues, de mayor cuidado y manejo y tecnología. Y ahora, yo no sé cómo van a manejar esto del litio en México, como lo comentó el supersecretario Marcelo Ebrard, porque todavía no sale la empresa de litio de México, que felicito se le vaya a dar a la Secretaría de Energía. Pues obviamente en manos de Rocío Nagle es una garantía, porque ella es nacionalista. Entonces, y ha manejado, pues, muy bien la Secretaría de Energía. Obviamente hay bemoles, como en todos lados, pero a lo que quiero llegar es de que yo creo que Rocío sí luchó para conservar el litio en la Secretaría de Energía, que ahí debe estar, como lo tiene hoy Bolivia. Ahí tiene la Secretaría, ahí no es Secretaría, es Ministerio de Minas y algo así, ¿no? Ahí tiene un nombre muy, muy, muy extenso. Y aquí lo tenía la Secretaría de Economía, pues con alguien que, imagínense, ni al PAN le da confianza, la antimexicana Tatiana Cloutier. Creo ya le quitaron por fortuna el manejo del litio, se lo andaba regalando a una empresa del Partido Demócrata, Stonebridge, y hablé ampliamente al respecto, y a la banca Rothschild y a George Soros. Bueno, ya hablamos ampliamente de eso, no me quiero detener, pero sí, pero tampoco podemos perder de vista esas situaciones que se han dado recientemente en México. La siguiente, Giselita. Ah, bueno, vean, esto, aquí no me detengo mucho, pero sí hablan de que el Partido Progresista Demócrata, que es el que gobierna hoy en Taiwán, que sus juegos secesionistas, en lugar de darle garantías a TSMC, es todo lo contrario, porque ahí entra la geopolítica y lo único que están haciendo después de la visita de Nancy Pelosi con su hijo, no hay que perder de vista esa visita con el hijo, a Taiwán, que fue una provocación, él ha puesto en riesgo a TSMC. Al menos es la teoría de Global Times. Pues sí, si hay una guerra, pues bye bye chips de TSMC. ¿Y qué va a pasar con el abasto de Estados Unidos? Eso es parte también, vean, esa es una hipótesis que habría que avanzar. ¿Habrá tenido que ver la visita de Nancy Pelosi precisamente para trasladar a gran parte de TSMC a Estados Unidos, sobre todo a las regiones del Partido Demócrata? Es pregunta, ¿eh? Ahí se las dejo en el tintero. La siguiente. Pero es muy interesante este artículo, ¿eh? Se los recomiendo. Y ahí está, vean, agradezco, imagínense que no me equivoque, pues, estaría compitiendo contra el Todopoderoso, que sería una locura. Afortunadamente aquí las seguidoras y los seguidores nos corrigieron la vez anterior, incluso por escrito, lo cual agradezco. Y ahí tienen ustedes los datos duros de qué es la isla de Taiwán, que en realidad tiene dos archipiélagos más. Está frente a
región de Fujian, es muy importante esta región. Entonces tiene una superficie de 32.260 kilómetros. Sería la tercera parte de Cuba. Tienen razón los que se me fue un lapsus. Yo dije que era 3 veces más Cuba, quise decir que era la tercera parte. El número de habitantes son 23.6 millones. Imagínense, comparen a 1.400 millones de, de China. Bueno, y comparado con Cuba, pues Cuba tiene 11 millones de habitantes. Aquí tienen, y ahí sí es la tercera parte en número de habitantes, o el doble, ¿no? A Taiwán tendría el doble de habitantes que Cuba. Y luego tienen el ranking en el Producto Interno Bruto Nominal, no el de poder de paridad de compra, está en el lugar 21. Tiene 841.209 millones de dólares. Aquí me faltó lo de billions, ¿no? Y es proyección del FMI al 2022, es decir, el final de este año, y México ocupa el lugar 16, tenemos 1.3 millones de dólares. Estamos mejor que cuando Calderón y con Fox, para acabar pronto, ya que les gusta hacer mediciones. Yo creo que a veces la 4T no sabe cacarear sus logros, ¿eh? Se los digo abiertamente, no lo saben cacarear. Cualquier pelagato sale y dice barbaridad y media. No, hay que contestarles y demostrar la ignorancia. Y donde tengan razón, si es una crítica cartesiana, dialéctica, amable, para el beneficio del país, agradecerlo. Pues, la siguiente. Bueno, y ahí vienen, es una exclusiva que sacó el Daily Mail. Y vean, Nancy Pelosi, su hijo, que bueno, eso de que fue secreta, no tuvo nada de secreta. Hay fotos de él ahí parado, donde se está reuniendo y está con la presidenta de Taiwán. Y vean que sí aceptan que fue un viaje controvertido, ya para que lo acepte el Daily Mail. Dices, uno de los principales inversionistas en una empresa de telecomunicaciones de China, para que vean el fariseísmo de estos cuates, ¿no? Pese a que la speaker, la Nancy Pelosi, pues ya ven que quería frenar la influencia transnacional de China en Estados Unidos. Pues hacen lo contrario de lo que predican. Y ahí está, su hijo de 53 años, Junior, pues sí, la mamá tiene 82. Es el segundo mayor inversionista en una empresa China continental, con 22 millones de dólares. Dice, Paul en forma secreta acompañó a su mamá, papá, ya se los dije. Ay, no tiene secreta, ahí están las fotos con la presidenta de esta provincia, que es Tsai Ing-wen, y otros funcionarios. Y vean, Paul, el hijo, y tiene el mismo nombre que el papá, trabajó para la empresa Borks Technologies en un papel de consultoría. Y le dieron 700,000 acciones por sus servicios. Bueno, habría que ver qué tan buenos han sido sus servicios. Y él es el quinto, y luego se volvió segundo mayor inversionista. Sus lazos con la firma china fueron revelados conforme las campañas de Pelosi arreciaron contra el gobierno de China, y obviamente van a decir que es agresión y su influencia transnacional en Estados Unidos. Entonces aquí vean, ahora sí, voy a citar a los seguidores que tengo en Facebook que dicen, ya apareció el peine. La siguiente, ahí la pueden buscar, vean bien el link, vale la pena. A ver si Celita regresa. Ahí está, es del 11 de agosto. Vean, está fresquita la noticia. Creo que fue antes de irme a Villahermosa y a Minatitlán este fin de semana. La siguiente, ya tienen ustedes Alexander Soros, hijo de George Soros, dice, en lugar de in God we trust, in Pelosi we trust. Creemos en Pelosi. Y fue muy bueno haber visto a la speaker. Son aliados, ¿no? Así que no hay que perder el tiempo en eso. Ahí lo tienen, George Soros, Nancy Pelosi. Incluso sacó Bloomberg, ¿se acuerdan? Y se hincapié en ello, de que se buscaba torpedear
Esa era la tesis de Soros, de torpedear el tercer mandato de Xi, al que piensan, bueno, piensan otorgárselo en octubre. Y en noviembre tenemos las elecciones intermedias de Estados Unidos. Imagínense qué 2 meses tenemos en frente. Y en octubre tenemos también la elección de Brasil. Bueno, eso nos pesa más a nosotros en Latinoamérica. Es el principal país de Latinoamérica. Más numeroso, más grande, principal Producto Interno Bruto, mayor número de habitantes, y la mayor potencia tecnológica también de Latinoamérica. Me gustaría decir eso de México, pero no nos han dejado. La siguiente, y ahí tiene, ya ven, esta la saca, no puedo sacar mucho, ya saben, de esa región, porque pues, hay muchas, la censura está muy fuerte, y ahora va a reciar más. Ya nos advirtieron que todo lo que sean noticias de esa región, pues no, ya no van a salir. Dejémoslo así. Entonces, Soros compra acciones de grandes empresas tecnológicas antes de su subida. Pues obviamente, pues él es un gran jugador del Partido Demócrata, es el inversionista por antonomasia del Partido Demócrata. Su fondo invertido con éxito en gigantes estadounidenses. Bueno, eso es parte de la cultura bursátil de Estados Unidos, que no la tenemos en Latinoamérica ni en México. Y en Estados Unidos y en Gran Bretaña sí las tienen, hay que reconocer. Entonces tampoco hay que asustarse tanto. Forma parte de los juegos de poder de Estados Unidos y de Gran Bretaña también. Bueno, sigamos. ¿Qué más tienes, Giselita? Y vean, Le Monde, esto me llamó la atención. Ya saben que yo tengo que leer la prensa francesa y alemana. Entonces, me llamó mucho la atención que ya tienen un Chips Act europeo que le van a consagrar 42,000 millones de euros para duplicar la producción que hoy tienen a nivel mundial. Están para pasar del 10 al 20% del año 2030. De todas maneras, están muy rezagados, ¿no? Hoy están a la par de Estados Unidos. Estados Unidos está en 12. Estados Unidos estaba en 37. Ya China la superó ampliamente. Y vean, solita TSMC de Taiwán produce entre el 60 y el 65% a nivel mundial. Pero también peligra, porque una guerra, pues imagínense un bombardeo a esa planta. No estoy dando ideas, estoy dando escenarios. Pues, arrodilla al mundo en la cuestión de los chips. Entonces tampoco a Estados Unidos le conviene eso. Por eso están alentando la implantación tanto de Samsung como de TSMC en Estados Unidos. Parece ser ahorita hay un plan para que se implanten en Arizona. Yo creo que también va a tener mucho que ver el resultado de las elecciones en noviembre. Sí, pues no es lo mismo estar en territorio demócrata que en territorio republicano. Si no, pregúnteselo a Elon Musk, que ya está sacando a su empresa, ya literalmente la sacó de California y se fue a Texas, bastión republicano, se fue del bastión demócrata de California al bastión republicano de Texas. Pero es muy interesante esta nota. Bueno, ¿hay algo más? Finalizo y pregunto, ¿y Latinoamérica? ¿Quo vadis? ¿Dónde está Latinoamérica? No existimos. Es gravísimo que no estemos en la jugada de los chips, que nos vamos a quedar con arcos y flechas equivalentes, sus equivalentes para el siglo XXI. Es grave esto, ¿eh? Tenemos que entrar. Además, tenemos grandes manufactureros. Vamos a ser maquiladores, sin duda. Sí lo veo en ese rubro, pero a lo que desee Intel. No va a ser algo así en lo que nosotros tengamos como proyecto de país. Nos están viendo como, pues, alguien que ayuda con bajos costos a Estados Unidos. Así de fácil. Ahora, en China no están tampoco muy preocupados. Estaba leyendo ese artículo que les recomendé ampliamente de Global Times, porque dicen, si es que se trasladan a Estados Unidos todas estas empresas, sobre todo la de Taiwán, ¿no? TSMC, porque con Sudcorea China tiene excelentes relaciones, no hay que perder eso de vista, a pesar que tiene óptimas relaciones con Norcorea. El punto de vista de China comunista, es de que si se van a
a Estados Unidos y van a aumentar los costos, porque la mano de obra estadounidense es muy alta. Incluso se calcula que puede llegar a ser de 3 veces más a la de China. Entonces, dice esto, pues les va a quitar cualquier ventaja competitiva o comparativa, como la quieran llamar, usando términos del siglo XIX, David Ricardo, que por cierto era un gran apostador, ¿eh? Era un gambler, como llaman en inglés. Bueno, listo, vengan las preguntas y respuestas. Oigan, les tengo que decir algo, ¿eh? Vean, ayer que llegué a Minatitlán, fue un evento, ya vieron de qué se trató, ahí lo ven en Facebook. Les tengo que decir lo siguiente, estoy asombrado de la penetración que tiene radar geopolítico en Minatitlán, así exagerado. Las personas incluso me recordaban programas y todo esto. Vean, pues es la magia de la tecnología, de las redes, de YouTube. Fascinante, ¿eh? Realmente. Digo, uno no se espera que prácticamente ya todos los rincones, ¿no? Sobre todo este tipo de programas, pues son muy especializados, pues ya la gente está feliz con la geopolítica. Increíble. Pues lo agradezco mucho y lo tengo que decir públicamente. Bueno, vengamos. Venga las preguntas, Giselita. ¿Tú no quieres decir algo? Sí, hago una pequeña aportación. Primero nada más resaltar el hecho que ya los chips se forman abiertamente en una firma de Biden, se engloban al aparato de seguridad nacional de Estados Unidos, como lo hemos dicho también, o sea, no hay que separar lo público y lo privado en Estados Unidos. Y creo que este es otro gran ejemplo de cómo Estados Unidos tiene sus grandes empresas que representan el interés y la seguridad nacional del propio Estados Unidos. Ese sería como el primer punto que yo analizaría de esta firma de Biden. Y el segundo es qué pasa con la globalización. ¿Qué pasa con esta deslocalización, esta pérdida o bajos costos de ciertas producciones? Y bueno, esto tú ya lo has dicho desde hace que 12, 15 años, cómo el mundo tiende hacia la desglobalización. Y creo que esta enmienda también evidencia mucho esta relocalización, cómo van a aumentar los costos, pero bueno, eso a Estados Unidos no le va a interesar mucho, porque como dice China, no van a ser competitivos, pero quieren dejar fuera de la competencia a uno de sus principales rivales, que bueno, ya lo dejó de lado en muchos de las producciones o de las cadenas de suministro de este tipo de chips, que son algo estratégico, bueno, muy estratégico para muchos sectores, inclusive para el sector de la industria militar, es uno de los puntos más estratégicos. Creo que esas dos connotaciones, desglobalización y seguridad nacional, que van mucho de la mano, serían buenas subrayarlas en esta firma de Biden. Muy bien, te felicito, muy buena aportación, Giselita, porque recordarás, la desglobalización era, la globalización iba apareada o aparejada de la disminución de costos. El 11 de septiembre echa abajo eso porque aumentan los costos y ahí de plano ahí es el primer canto de sirena, el primer canto de cisne de la desglobalización. Pero ahora con la desglobalización va aparejada de elevación de costos, porque está en juego la seguridad nacional, cosa que no, en México, no sé, en serio, yo no estoy en contra y lo sé, yo tengo muchos amigos empresarios, y los 5 más ricos los conozco muy bien. No tengo nada, créanmelo, yo quiero que aporten algo, entiendo que están secuestrados por Wall Street, tampoco soy un bebé, o no tenemos banca nacional. ¿A quién se la vas a pedir? ¿A Banca del Bienestar o a Banca del Bajío? ¿O a quién? Digo, necesitas créditos, ¿no? Desgraciadamente, pues eso fue el modelo de la globalización. Tenemos que pensar ya en crear una banca nacional. Hoy está vigente el modelo de la economía nacionalista, lo aceptan en Estados Unidos, y más ahora que lo subsidian,
pues están felices, imagínate las empresas, pues ¿dónde dejaste el libre mercado? Ahí se están tirando a la basura todos sus conceptos mismos. Pero yo no me voy por eso, porque eso es muy barato, ¿no? Yo me voy, lo que tú manejas muy bien, la seguridad nacional de Estados Unidos, que hoy que perdió en la competencia tal como se dio con la globalización, de los grandes vencedores fueron China e India, no perderlo de vista, India con su software, que son muy buenos, y Rusia a nivel militar. Oye, enviar con los misiles, que no me canso de repetirlo, hipersónicos balísticos, pues han dejado a Estados Unidos 15 años atrás. Y súmale a los dos una alianza de China y Rusia. Hay en esta Foreign Policy dicen que si gana Estados Unidos, bueno, nadie está pidiendo una guerra nuclear para ver quién gana, ¿no? Pierde. Pero ya sí, en el tablero de ajedrez, estamos de inmediato, los grandes maestros saben que ya perdieron la batalla 10 movimientos antes. No necesitas el jaque mate para darte cuenta. Hoy en el tablero de ajedrez mundial, Estados Unidos ya está muy por detrás en varios rubros de China y Rusia, por eso les conviene llegar a esta famosa, pues yo no sé si sería tripolaridad de países o bipolaridad regional, que de facto, ¿no? Y tenemos que regresar a las esferas de influencias, respetar las líneas rojas, pues como los buenos vecinos, ¿no? Oye, si dos casas, dos vecinos no respetan sus límites, pues van a haber problemas. Y eso es la Carta de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas están basadas en la soberanía. Y la globalización lo que hace es desoberanizar, es decir, aniquila la Carta de las Naciones Unidas. Fíjate lo que son las cosas. Y hoy estamos regresando que sí se requiere otro tipo de Naciones Unidas, porque esa está muy rebasada, donde tienen que entrar otras potencias. Sin duda debe entrar, ¿quién entraría? Brasil de Latinoamérica, entraría Alemania. Yo sí sería de la opinión que entre Alemania. A veces es que Jalife es eurocéntrico, eurófilo. No, no estoy en ese plan. Estamos hablando la armonía, el equilibrio del mundo. Yo creo que sí, Alemania debe entrar. La India, sin duda alguna. Quizás Japón, habría que ver eso. Y ya, ¿eh? No crean que hay tantos. Tampoco voy a enloquecer y voy a pedir que Irán entre, aunque Irán, véanlo, con todo y los boicots y las sanciones, hoy está por arriba de México en Producto Interno Bruto. Pues como no, por el gas. México está, ¿en qué lugar lo vimos? 16. Es fácil. Irán está en el 14. Me fui de espaldas cuando vi que Irán estaba en el lugar 14. Con todo y boicot. Yo si fuera en serio un especulador nato, que nunca lo he sido, pues ahorita estaría invirtiendo en Irán. Va a explotar toda esa región de Asia Central. Pues ahorita que fui en Uzbekistán me di cuenta, ¿no? Etcétera. Sí, pues no nada más es leer periódicos, es que ir, visitar, hablar con las personas, ver a los países, etc. Bueno, entonces dicho esto, es muy importante esta cuestión de seguridad nacional. En México, qué bueno que ya la empieza a manejar el presidente López Obrador, que siempre ha sido un gran nacionalista, entonces me consta, y obviamente eso es un régimen de transición todavía. Eso es lo que decía Gramsci, ¿no? Todavía no acaba de morir el viejo régimen y no acaba de nacer el nuevo régimen. Por eso yo hablo mucho de la 5T, y la 5T para mí no es T de Tabasco, no exageren, es con T de tecnología. Nosotros tenemos que ingresar con este gran, tenemos jóvenes, el promedio de edad de los mexicanos es de 29 años de edad. Son los jóvenes, ahí está nuestra riqueza, tenemos una riqueza desperdiciada, no nada más podemos dedicarnos a ninis, que es muy importante, pero ¿qué hacemos con los talentos? Hay mucho talento de los jóvenes de México, hay que darles precisamente oportunidades y entrar, si es que nos dejan. Muchos hablan del famoso Tratado de Bucareli de 1923, no lo sé. Brzezinski sí lo dijo en 1970, Zbigniew Brzezinski, en una entrevista que hizo para EIR, comentó de que no queremos un Japón en la frontera. Es decir, nosotros tenemos un apartheid tecnológico y pobre de aquellos que no se enteren, pues que lean el capítulo 13 del TEMEC.
Es lo más discriminativo que puede haber. Es decir, nos cierran totalmente el futuro. Nosotros no podemos vivir nada más del pasado. Tenemos también que ver hacia el futuro. Un país tiene su pasado, su gloria, tiene su presente, pero también tiene que entender su horizonte, su futuro. ¿A dónde vas? No vas a retroceder a la historia, eso ya no lo puedes hacer. Eso te da impulso para el futuro. Muy bien. Qué bueno que tocaste eso, Giselita, porque me inspiró a decir varias cosas. Gracias. Empecemos. Muy interesante. Bueno, una última cosa que justo este acta de Chip Plus admite, que se me hizo interesante, es que Estados Unidos solamente produce el 10% del suministro de estos chips, mientras que dependen del 75% de lo que produce Asia. Entonces, eso los deja a ellos de una manera vulnerable ante todo este proceso de las cadenas de suministro. Entonces, es interesante saber por qué o qué tanta dependencia tiene o genera Estados Unidos. Y justo eso va con la primera pregunta que mencionan. ¿En qué momento se durmió Estados Unidos y se dejó alcanzar tecnológicamente por China? Mira, yo creo que es casi imposible saberlo. Tenemos que ver las tendencias. Si ustedes me preguntan mi muy humilde opinión, pero eso es Jalife Dixit, que no necesariamente es, me pueden corregir, ya ven, en cosas más banales me han corregido. Entonces, mi muy humilde opinión es de que en 2008 China dijo, ya no sigo con Estados Unidos. Porque había una gran complementariedad y sigue habiendo. Ya vean, ahora está muy de moda en la prensa anglosajona hablar del decoupling, el desacoplamiento entre China y Estados Unidos. Es más fácil el decoupling entre Estados Unidos y Rusia que el decoupling o el desacoplamiento entre Estados Unidos y China, porque se compenetraron demasiado. Por lo gran parte de las ganancias, les doy un ejemplo ahí chafón, de Apple, pues se da en China, es el mayor consumidor, imagínense. Es decir, ¿cómo van a competir 330 millones? Aunque tienen mejor, hay que a nivel per cápita, tienen un producto bruto per cápita, entonces, alrededor entre 60,000 y 70,000 dólares, mientras que el per cápita chino, por obvias razones, pues es mucho menor, es un país subdesarrollado. Pero de todas maneras, hay 300 millones de ahí, esos 300 millones de consumidores en China, pues imagínense, es el equivalente de Estados Unidos. Entonces, es muy importante el consumo chino. No sé cómo van a paliar esa situación. Ahora, la entrada en juego de los europeos, casi nadie habla de los europeos. Yo porque leo Le Monde, si no leía Le Monde, creo que ni me enteraría. Latinoamérica, we don't exist, lo cual es gravísimo. Es decir, alguien puede decir es que México puede ser el nuevo Taiwán. Vean, Zapopan, de hecho, ya lo es, porque les cuesta más barato producir aquí. Hacen lo mismo que un ingeniero en sistemas haría en Estados Unidos, que les cuesta 25,000 dólares. Aquí le pagan, ¿qué? Si le pagasen muy bien, 5,000, 8,000 dólares al mes. Vean todo el ahorro que se dan. Y además el joven mexicano es muy creativo. Entonces, a mi juicio, en 2008, con la quiebra de Lehman Brothers, ahí los chinos dijeron, ya no juego. Sí, porque están haciendo pagar toda la quiebra de Estados Unidos. Entonces, ahí el choque fue financiero. Pero además, vean, yo soy una gente que vengo siguiendo estos temas, no de un minuto para las 12, de hace mucho. Y a mí siempre me ha llamado la atención que entre China, Rusia e India, el más severo en materia financiera, por la hegemonía del dólar, la hegemonía del SWIFT y toda la hegemonía económica de Estados Unidos, ha sido India. India fue la que da la idea del banco, este banco AIIB, ¿cómo se llama? Asian Infrastructure Investment Bank,
el Banco de Inversiones e Infraestructura de Asia. Vean el término, infraestructura, no especulación financierista, eso ya se acabó. Va a haber seguir habiendo especulación financiera, pero no todo es especulación financiera y de ello basado en nada, en burbujas de algo. Bueno, entonces, hoy no, hoy si va a haber especulación, vas a tener que fundada sobre infraestructura, sobre algo real, tangible. Por eso los hedge funds han estado perdiendo horrores. Bueno, entonces, dicho esto, yo creo que ahí se da la ruptura. Pero China lo puede hacer porque ya llevaba una ventaja. Entonces, ahora sí que como despertaron y dijeron, pues ya no juego, y entonces ahí empieza, Obama comete el grave error. Para mí es el grave error de Obama. Uno tiene que apuntalar, pues si alguien es culpable es Obama. Porque en el esquema simplista y maniqueo de Estados Unidos, pues jamás iban a unir China y Rusia. El mismo Kissinger lo dice y se equivoca. En China pues será el máximo geoestratega viviente a los 99 años que tiene, pero últimamente, curiosamente, lo veo más lúcido que en sus previas fases, fíjense, porque seguramente ya tiene datos mucho más sensibles a los que yo puedo tener. Pues a un nivel muy leguleyo. Ellos son profesionales del Olimpo, en el Olimpo además. Entonces, hoy se da cuenta, él planteó que nunca Rusia se uniría a China y que ahí, por eso él avanza la idea de un G2 de Rusia con Occidente, lo que él llama Occidente. Yo no sé esa palabra, no sé qué quiera decir Occidente, porque me ponen a Japón, o yo me quedé viendo geografía, que Japón está en Oriente, ¿cómo lo pones en Occidente? Pues está en Occidente, aunque esté todavía más al este que China. Bueno, ahí luego me platican esas dislexias a las que son muy adictos los panfleteros y escribanos ahí de quinta, y palafreneros y propagandistas. Ya saben que eso abunda, ¿no? Por eso hay que ser muy cuidadosos, saber a quién lees. Dime a quién lees y te diré quién eres. Entonces, ya dicho esto, él no la vio, mientras que Brzezinski era de la idea de un G2 de China con Estados Unidos. Pues se equivocaron los dos, pero Brzezinski, por su origen polaco, yo lo entiendo, pues soy de cultura católica, él es católico, fue católico, en paz descanse. Biden también es católico, Nancy Pelosi es católica, John Kerry es católico. No estamos hablando de religiones, ¿no? Pero sí tienen una cultura y un ideal. Entonces ellos pensaban, toda la cuestión de Polonia contra Rusia, pues es congénita como la tiene Polonia contra Alemania. Y el problema de Polonia, que hoy la va a volver a sufrir, desgraciadamente, porque no aprenden de sus errores del pasado. Mañana se ponen de acuerdo de nueva cuenta Alemania y Rusia y de nueva cuenta los van a aplastar. Esa ha sido la tragedia de Polonia. Bueno, dicho, y eso que yo quiero mucho a Polonia, pero pues aquí no estamos hablando de cariño, estamos hablando de errores estratégicos muy graves. Entonces, el día de hoy, Brzezinski apuntalaba a un G2 de China con Estados Unidos contra Rusia. Y hoy vimos que el G2 sí se dio, pero fue de Rusia y China contra Estados Unidos. Aunque Foreign Policy, conste, cito, que vean que cito a la contraparte, dice que no y que Estados Unidos puede solito contra China y Rusia. Ok, ahí se las dejo. Yo creo que ahí viene la ruptura. 2008, Lehman Brothers, pero China ya estaba avanzada, pero vean lo que avanzó. Vean, yo me acuerdo en el 2001, lástima, esa diapositiva tenemos que rescatarla, Giselita, no sé dónde la tengo, tú todavía no colaborabas conmigo, donde México estaba por delante de China en el Producto Interno Bruto. Un lugar, ¿eh? Y luego, cuando entra la OMC, días después del 11 de septiembre del 2001, ahí empieza el detonador chino. Vean en cuántos años creció. Claro, alguien me puede corregir, y con justa razón, de que ya empezaba desde la visita de Nixon en 1972, se afianza en 2009 con la declaración de Carter y Brzezinski de una sola China, y ya repudian literalmente a Taiwán, y además con la llegada de Deng Xiaoping al poder.
Esas cosas hay que concatenarlas. Es decir, no hay un evento así que uno diga esto sucedió en este instante. Yo creo que se fueron dando las circunstancias y ahí viene el gran despegue de China, sobre todo después de que ingresa a la OMC en 2001. Y vean, estamos en el 2022. En 21 años, vean lo que es hoy China. Un milagro. Hoy me mandaron un video maravilloso, el mayor puente del mundo que va de Hong Kong, lo inauguran en octubre, que va de Hong Kong a Macao. Va a ser 30 minutos. Yo hice ese mismo viaje. Viajé de Hong Kong a Macao, nada más que lo hice en ferry y me tomó 1 hora. Hoy lo van a hacer en media hora. Imagínense unir a Macao y a Hong Kong. Lo que les va a costar. Creo que les va a costar, no me hagan caso, 50,000 millones de dólares. ¿Ven de qué estamos hablando? ¿Por qué quieren unir a tierra continental a sus dos exprovincias? Que una se la había llevado Portugal y la otra se la había llevado Gran Bretaña. Para los chinos es muy sensible. Entonces imagínense ustedes la dimensión de Taiwán para ellos. Muy bien, pero yo creo si hay una fecha, 2008, error de Obama, luego viene Trump, que se va sobre Huawei, entonces se va intensificando y hoy ya, como dirían en francés, c'est la guerre. Es la guerra de los chips y van a seguir muchas guerras. Ya ven, ahorita estoy vislumbrando la guerra del litio. De eso nadie ha hablado, ¿eh? Ya les di un adelanto. Muy bien. ¿Qué más, Giselita? ¿Tienes muchas? Sí, hay varias preguntas. Para irme más rápido, ya voy a ser Ok. más breve. Igual esta pregunta la voy a sumar en varias porque ya lo has mencionado, pero preguntan mucho en el chat. ¿China está preparada para esta guerra declarada de chips? Y preguntan, ¿qué partido tomarán Corea del Sur, Japón? O también preguntan, ¿cuál será el papel de la India y de los países del sudeste asiático en esta guerra de los chips declarada por el establishment de Estados Unidos? A ver, la primera, ¿cuál fue? Es que me hiciste 5 preguntas. Las ¿China otras sí está las... preparada para esta Sí, guerra? sí está preparada. La segunda, Sudcorea, tengo mis dudas, porque hay mucho científico ruso en Sudcorea. Eso mi amigo geofísico me la dio. No voy a decir su nombre, porque no me lo vayan a boicotear ahí el grupo de Alejandro Frank Hoeflich, el misántropo de Fukushima, que le echó porras al lobby nuclear. Muy bien. Dudo. Japón puede ser que sí, ¿eh? Yo, si fuera japonés, sería más precavido. Pues ellos han de tener sus reglas, ¿no? Han de tener sus ecuaciones. Mira, si no, nadie perdería y nadie ganaría. En estas estrategias hay ganadores. Yo puedo perder con mis hipótesis. Jalife se equivocó y ahí me linchan. Y ya. Entonces, luego ahí. A nivel de India, ahí entraría en juego Rusia. Porque vean, todavía sigue tensa la relación de China y de India. Se ha distensionado, o se ha distendido, sería más correcto. Y están en los BRICS, pero ya ven, India al final del día no entró al RCEP, al Regional Comprehensive Economic Partnership, que es el mayor bloque geoeconómico del planeta, si no me equivoco, de 16 países, o de 15, da igual, creo que si contamos a la India hubiera sido 16, y en forma rara, yo diría, no entró India, aunque India tiene muy buena relación con Irán, igual que la tiene China. Entonces, ahí habría que ver cómo participar. India tiene grandes técnicos en el software, habría que ver eso. Yo a India la pondría en signo de interrogación. Yo creo que la mayoría del sudeste asiático no va a jalar en una guerra contra China en los chips por las economías de escala y sus economías propias. Son muy dependientes ya, hay una gran conectividad e interacción entre los 10 países del bloque sudeste asiático, unos más que otros, sin duda, pero no veo ahí que haya ruptura con China. Muy bien. Y tampoco veo que se vuelquen con Estados Unidos. Y India yo creo la veo más neutral en ese grupo.
Tampoco se va a pelear con Estados Unidos, son inteligentes, ellos también tendrán su estrategia. Muy bien. ¿Cuántas más y nos vamos? 2, 3 más. Bueno, 3 más. Ok. Preguntan, ¿esta guerra puede derivar de una crisis aguda de chips en el planeta? Sí, pues, imagínate. Pues, a ver, no estoy dando ideas, nada más estoy viendo escenario. Un bombazo a TSMC, ya, bye bye. Pero no lo va a hacer China porque también depende de ellos. A veces hay mucho comercio entre China y Taiwán. Vean, aquellos que no conocen a los chinos, no han convivido con ellos, no saben qué es. Yo incluso se los digo con humildad y rigor, yo acuñé desde hace 20 y pico de años el término de circuito étnico chino. Bueno, ¿y qué significa? Eran China, Taiwán, Hong Kong, Macao, Singapur. Me va a decir, ¿por qué metes a Singapur? Porque hay 70% de chinos. Y Singapur pertenecía a Malasia. Acuérdense, pues yo he viajado, leo cuando viajo. Por eso hay que viajar. Entonces, ese circuito étnico chino es muy poderoso y había triangulaciones, muchas cosas. China compraba cosas de Taiwán trianguladas a veces directamente, etcétera, etcétera. Son países hermanos, racialmente se quieren. No son así guerras civiles. Eso le conviene a los países balcanizadores, que no quieren que exista una sola gran China. Muy bien. Siguiente. Bueno, esta es muy recurrente en el chat y la voy a englobar en una pregunta. Mencionan, doctor Jalife, ¿cómo tendría ventaja México de esta guerra de los chips? Posiblemente Estados Unidos podría invertir en plantas en México. Mira, la primera es quitar a Tatiana Cloutier de la Secretaría de Economía, que es antimexicana. Entonces ella es más progringa, lo digo abiertamente, siempre lo digo, que mexicana. Entonces hay que tener alguien mexicano en la Secretaría de Economía. O si no, quitar ya, cerrar esa Secretaría de Economía que no sirve para nada y darse la Hacienda ahí que la maneje Rogelio Ramírez de la O y ya. Un departamento, no es para esa se la pasa en exhibición. Habla más que Rogelio. Véanla, es tan locuaz e incontinentemente locuaz. Habla más que uno de los principales bastiones de la 4T. Vean a cuánto tiene el peso Rogelio. No puede ser. Si pierden la dimensión, se desproporciona. Y Andrés Manuel, que es tremendo, pues los deja correr para que se estrellen. Si le conviene, lo rescata y si no, pues ni los registra. Yo lo conozco bien. Entonces, en resumen, sí, ese es un... Vea, qué bueno que lo fue a manejar Marcelo, la cuestión del litio a Bolivia, ¿no? A veces me preguntan, ¿y por qué no lo manejó Rocío, no? Rocío maneja, se lleva bien con el gobierno, me consta. Lo sé de la misma Rocío que del mismo gobierno boliviano, con el que yo tengo muy buenas relaciones, ustedes lo saben, nunca lo he ocultado. Entonces, en resumen, el sí, México, primero que nada, la estructura. No tenemos una estructura de negociación ad hoc o idónea. Con la Cloutier no llegamos a la esquina. Y además el presidente se la pasa insultando, digo, su hermano se la pasa insultando al presidente. Y ella nunca lo ha parado en seco, públicamente hablando, porque las posturas de Manuel Cloutier son públicas. Y la Cloutier, nos guste o no, es una persona pública. No es de mi agrado, lo tengo que reducir, por lo cual, y además es muy ignorante. Pues es profesora de inglés, no sabe ni inglés, imagínense. Bueno, y no es economista. Entonces, el segundo es el que maneja todo. Bueno, no tenemos que tener un personaje hecho y derecho que sepa negociar. Esa sería la primera. Primero, vean, yo siempre he sido biologista, la función crea el órgano. Entonces, si no tenemos algún buen órgano, pues ¿cómo vas a tener buena función? Entonces, ya a partir de ahí, sí, yo creo que México puede ser un sucedáneo para tener plantas de chips. Intel incluso, por eso nadie de Zapopan creo que hoy nos escuchó, para que nos dijeran si realmente ya empezó Intel ahí. Yo había leído que tenían un proyecto de instalarse hecho y derecho en Zapopan, lo cual es magnífico, es de aplaudir. Todos nos gusta o no estamos en un TEMEC
que va más allá de Andrés Manuel. Andrés Manuel se va en 3 años. El TEMEC va a durar 30 y pico de años. No sé la fecha exacta, 35, 37. Entonces, y es para muchos años. Y imagínense, nos guste o no, estamos junto a no tenemos el TEMEC con Guatemala, ni con Belice, ni con el Caribe, ni con Cuba. Esa es la realidad. Nuestra realidad geoeconómica está con Estados Unidos, donde deben participar ya nuestros hermanos mexicanos transfronterizos. Entonces sí lo veo viable, pero hay que saber negociar. Si no tienes un buen negociador, pues ¿qué negocias? Siempre nunca va a haber win-win. Bueno, síguele, Gisela. ¿Una más o dos? Dos más. Bueno, Siguiente venga. pregunta. Agarraron de buenas hoy. Mencionan, ¿cómo puede México hacerse de ese es un símil, refinería para la electrónica mexicana? ¿Podrá México tratar con Asia en caso de no haber transferencia de tecnología por parte de Estados Unidos? Pero a ver, bueno, vean, nosotros ya estamos muy metidos en el TEMEC, hay que reconocerlo. Geopolíticamente dependemos mucho del paraguas del Comando Norte. Incluso el presidente López Obrador había hablado de bueno, no lo ha dicho así, yo lo traduje, incluso hablé de un neomonroísmo macuspano, en donde sacan a China y entra totalmente Estados Unidos, no sé ahí, pues es su apuesta, ¿no? Cada mandatario tiene su apuesta y tendrá el rigor de la historia a favor o en contra. Entonces, no veo esa conectividad con China, no la veo. Digo, hay cosas ahí. El otro día me dice, es que están en el metro, pues también están en la Bondojito y en Tepito, ¿eso qué? Estamos hablando de tecnología hecha y derecha. Entonces, no la estoy viendo, pero naturalmente, a ver, ¿qué ventas tendría México? Vamos a pensar, hacer proyecciones prospectivas. Con esta alianza que tendría Estados Unidos de los chips con Asia, sobre ese sería su mercado. Si Estados Unidos va a prohibir la venta a China, ergo, si están en México instaladas las plantas de Estados Unidos para chips y sobre todo las inversiones, ergo, pues no lo van a permitir que haya con China. A ver qué dice aquí Alejandro Concha. Intel tiene tiempo en Zapopan, pero es más validación de hardware que diseño y desarrollo. Ah, gracias, Alejandro. Muy amable. Muy bien. A ver, muy bien, ya contesté esa, ¿no, Giselita? Quedó clara, ¿no? Sí, Sí. mucho depende de la alianza que haga Estados Unidos en Asia, ¿no? Es que ya hay que usar ya, vean, desgraciadamente, y hoy mi libro que va a salir sobre bueno, viene un libro colectivo de litio, pero viene también el de Ucrania. El planeta, la biosfera está fracturada en 2 bloques. Ya se los dije antes, Estados Unidos contra Rusia y China. Ahí lo tienen. Esa es la fractura, esa es la guerra de Ucrania. Y realmente ya venía, tampoco hay que exagerar lo de Ucrania. Ucrania intensifica, acentúa la fractura que ya venía, pues yo diría desde 2008. Incluso no es gratuito que 2008 Vladimir Putin haya hecho aquel su famoso discurso en Múnich, en ¿cómo se llama? La conferencia de seguridad de Múnich, que se llama en alemán Wehrkunde. Ahí nos traduces, Cielita, tú que eres alemana, ¿no? Bueno, casi alemana. Y ahí vives. Entonces, y ahí lo dijo. Yo creo que el año 2008 sí fue clave. Cuando lo vean bien, se decanten los eventos y los verdaderos historiadores, no los charlatanes que abundan en México. Y cualquier pelagatos es historiador y se autovanagloria. Son de quinta. Aquel día agarraron a uno que se dice historiador, que había inventado algo en el presente. Imagínense, si del presente no lo conoces, menos vas a conocer, vas a entender los archivos del pasado. Bueno, son propagandistas de quinta. Bueno, a ver, ¿qué otra sigue? Y ya nos vamos. Escoge así una de esas bombásticas. Bueno, preguntan también,
Doctor Jalife, ¿la guerra por controlar los chips está relacionada con la guerra por el control de la inteligencia artificial? Sí, ¿Que también sí, es la guerra por control de datos de usuarios o se bien, refiere a todo, todo. innovaciones? Es guerra cibernética. Muy bien, ya, nos despedimos. Bueno, para la próxima, a ver, mándenos, ¿a dónde nos mandarían sugerencias, Giselita? Pues a tu página de Facebook o metemos una opción en YouTube, una encuesta. Bueno, ahí la haces, por favor. A ver cuál. Yo la que estoy pensando, pero pues obviamente nos debemos a nuestro público. Pues ya vieron hasta en Minatitlán, vengo asombrado, ¿eh? Pero no crean que fueron 1 o 2 o 10 o 20, ¿eh? Realmente me asombró y me da mucho gusto, ¿eh? La gente se quiere informar, esa es la realidad. Bueno, entonces estaba pensando en lo que dijo Kissinger, de que está muy próxima la guerra entre Estados Unidos contra Rusia y China, y dice que Estados Unidos mismo incitó. Eso me llamó mucho la atención. Y lo dijo en The Wall Street Journal, no lo dijo en cualquier lado. Muy bien, pues hasta la próxima, ahí nos dicen, y con mucho gusto los complaceremos. Gracias.